honesto. Humilde, apasionado con su trabajo y el mejor papá del mundo. Trabajador, gran amigo y un ganador. Extraordinaria y excepcional. O sea, creo que se dio el 100% del vivió para el fútbol. Futbolista, entrenador, comentarista y amigo de los amigos. Pedro Febles, leyenda del fútbol venezolano. El 18 de abril de 1958 nace en Tenerife, España, Pedro Juan Febles González. A temprana edad viaja a Venezuela junto a sus padres, Pedro Juan Febles y Evangelina González, ambos inmigrantes canarios, haciendo de esta tierra su segunda patria. Sí sé que Pedro, por lo menos a su mamá, la adoraba, pues. Y bueno, la formación que tiene fue gracias a ellos, españoles canarios como son. Sabes que son grupos que son muy cerrados, son muy familiares. Y de verdad que era muy recto. A veces yo creo que se cedía en lo recto que eran, que no tenía como medias tintas, o era rojo, o era negro, o era gris, ¿entiendes? Pero no había unos tonos medios. Con carisma y liderazgo, Pedro Febles inicia su transitar por el balompié en las canchas del Colegio Santo Tomás de Aquino. Su inicio lo hizo en el Santo Tomás de Aquino y yo jugaba en el Caracas Fútbol Club en esa época. Recuerdo que teníamos un extraordinario equipo, ellos tenían muy buen equipo. Ellos no era un equipo que iba a ser campeón, pero nosotros era el equipo que teníamos jugadores de todos lados de Caracas. Recuerdo que los dos partidos que perdimos en el torneo, por un torneo a 2 vueltas, los perdimos con el Santo Tomás y Pedro fue el protagonista de los 2 partidos. De pequeño también jugaba en el Hogar Canario, fútbol sala, también como nos criamos nosotros. También hizo su debut en profesional con el Deportivo Italia a los 19 años. Sí, bueno, ahorita que yo también me dedico a esto también, del fútbol menor, todo eso, la gente que me ha comentado, entrenadores ya mayores que yo, que pudieron compartir con él en una cancha o en contra, que empezó de pequeño en el Colegio Santo Tomás de Aquino, de los 8, 6, 7, 8, 9 años. Después ya de más grande, adolescencia, cada 15, 16, jugaba con un equipo de amateur, el Elche, que con él consiguió bastantes títulos a nivel distrital y todo eso, y ya 19, 20 años ya llegó a debutar con el Deportivo Italia en el fútbol profesional y ya ahí su carrera para adelante fue bastante exitosa y llena de logros y bastantes goles. Buen padre, amigo y mentor de nuevas generaciones. Así fue Pedrito Febles, un hombre de carácter fuerte y aguerrido que hoy es recordado por sus seres cercanos como un ser excepcional que hizo del fútbol su vida y que además se preocupó por la formación integral de las nuevas generaciones. Bueno, era de carácter fuerte, ¿no? Pero también tenía su contrapartida. No era una persona que estaba todo el día besuqueando a sus hijos ni nada por el estilo, pero de verdad que adoraba a sus hijos y por él, bueno, daba la vida. Así como era muy extrovertido, muy alegre, de echar broma, de reírse, también había días que era muy introvertido y era muy callado, se apartaba. Entonces, a Pedro había que conocerlo bien, pero en líneas generales Pedro caía muy bien en el equipo que estaba, le aportaba muchísimo a los grupos, al ambiente, era un ganador por naturaleza. Siempre recuerdo a Pedro empujando, animando a los compañeros, creyendo en las victorias y era un líder natural. Tiene esa facha, esa voz ronca, esa altura que intimida, pero que sabíamos que mi papá es una persona excelente, muy buena. Ese era su carácter.
un poco cascarrabia de vez en cuando, pero por ahí siempre también buscábamos cualquier excusa para reírse cuando estábamos juntos, ya sea en el club o cuando solíamos compartir. También está ese humor también, como decía mi mamá, ese humor negro, pero que nosotros siempre disfrutamos mucho con él. Sí, era de los jugadores muy respetuosos, ¿no? Siempre, si te ganaba, te iba y te saludaba con mucho respeto. Y siempre fue así, Pedro fue así, de ese tipo de persona que siempre hace al contrario y hacia sus compañeros muy respetuoso. Y eso va marcando a la gente. Desde pequeño yo recuerdo que ese día, el último día que jugamos en el Infantil C, era un Infantil C, Pedro fue al camerino y nos saludó a todos. Y lo hacía porque esa era su forma de ser. En 1978 debutó en el Club Deportivo Italia, para más tarde jugar con otros clubes: Deportivo Galicia, Atlético San Cristóbal, Unión Atlético Táchira y Marítimo de Venezuela, dando muestras en cada uno de estos espacios de la inmensa pasión que siempre sintió por el balompié. Siempre se destacó por su inteligencia, por su picardía, era muy astuto dentro del área y era un jugador que tenía un gran carisma. Empezó, recuerdo, en el Deportivo Galicia, después pasó al Atlético San Cristóbal de la mano de Catarroque. Recuerdo que hicieron una gran Copa Libertadores en el año 83, clasificando a semifinales. Y yo lo conocí en Uruguay, cuando fueron a enfrentar en esa oportunidad al Peñarol de Montevideo y a Nacional. Ahí hicimos una gran amistad que hasta la fecha de hoy uno piensa mucho en Pedro, porque era una persona con un gran carisma y un gran calor humano. Hablar de Pedro fue hablar del fútbol nacional. Tuve la suerte de compartir con él desde pequeño, jugando en contra, ¿no? Siempre tuvimos, en esas categorías tuvimos en contra, pero es una persona excepcional, una persona espectacular, y como futbolista creo que fue uno de los delanteros venezolanos más inteligentes que tuvimos. Desde pequeño Pedro siempre tuvo esa virtud de ser un jugador muy inteligente dentro de la cancha. Yo creo que eso fue su mayor virtud, ser inteligente para jugar un deporte de tanta concentración. Pedrito, como también lo llamaban sus amigos, desde joven siempre resaltó en el terreno de juego. Su fuerza y liderazgo en el campo de fútbol lo convirtieron en una figura emblemática del balompié nacional. Un hombre talentoso y auténtico que hizo del fútbol su gran pasión. Para él el fútbol lo era todo. De hecho, creo que somos una de las pocas familias que se puede decir que toda la vida vivimos del fútbol. Él, antes de casarse y estando con nosotros ya casados, vivimos solamente del fútbol, no como otros jugadores que de repente podían tener algo paralelo, algún negocio o familiar. No, nosotros toda la vida del fútbol. Unas veces pues nos veíamos bastante apretados, otras veces holgados, ¿entiendes? ¿Cómo es el fútbol? Que si va bien, pues es el equipo, y si va mal es el entrenador, pues. Pero vivimos del fútbol. Todo. Me recuerdo que estábamos en Brasil con una selección de esos partidos que jugábamos en Brasil y Pedro era un gran soñador. Pedro se murió siendo un gran soñador. Siempre él decía que esa era su vida y por consiguiente él quisiera, él me decía, si yo quisiera tomar una decisión de cómo morir jugando dentro de una cancha. O sea, era todo. Pedro sacrificó muchas cosas por el fútbol. Y Pedro siempre fue un inquieto del fútbol. Pedro, si no estaba trabajando en el fútbol profesional, estaba trabajando en el fútbol base o estaba editando clínicas en algún estado, pero siempre estaba inmerso en el fútbol porque era su vida. El fútbol para mi papá lo significaba todo, y se ve, como te digo, en las personas que nos conocen desde adentro o que vieron su trayectoria afuera saben lo que para mi papá era el fútbol, su vida. Lo fue desde el inicio hasta el final.
El Bigote, como era conocido en el mundo deportivo, es recordado y querido en varios rincones. Con sus habilidosas piernas y experiencia profesional, regaló alegría a su fanaticada. Con pases letales y remates perfectos en la red, llenó de regocijos a muchos. Una espectacular jugada del equipo del Táchira. Entre tres hombres llevaron el avance y lo culminó Pedrito Febles tirando rastrero y al ángulo, como pueden ver ustedes. Poco pudimos ver de él debido a que no había tanto movimiento de videos, de todo esto, pero siempre me dijeron que fue un jugador que le gustaba la gambeta, le gustaba el fútbol alegre y eso aprendimos muchísimo de él y ir al estadio con él y ver un partido de fútbol que estaba muy aburrido y él decía, ¿y cuándo voy a ver algo lindo? ¿Cuándo voy a ver una gambeta, un túnel, algo que me divierte y que divierta al público porque ya el partido está aburrido y hay que ver algo diferente? Sí, Pedro era un atacante quizás no natural, porque no era un hombre de área. Sí llegaba a gol, porque sabía moverse, era muy astuto dentro del área, pero también se retrasaba para hilvanar las jugadas. Pedro construía jugadas del tercer cuarto hacia adelante. Entonces, dentro de esos delanteros volantes que había, considero que fue uno de los mejores, porque tenía ambas facultades. Recordaba una vez que lo estaba viendo jugar en ese año, el 79, con Ramón Iriarte, que fue jugador también de selección. Dice que él decía en ese momento que era un jugador extraordinario. Estamos viendo un partido amistoso de la selección que iba, y en ese momento Pedro hace el gol, ¿no? Y él me dijo, yo no me equivoqué con ese delantero, va a ser un delantero extraordinario. En el año 1980, Pedrito Febles viaja a Moscú para representar junto a la Selección Nacional de Fútbol a Venezuela en los Juegos Olímpicos de ese año. Los Juegos Olímpicos es la única vez que una selección de Venezuela de fútbol ha clasificado. No clasificó a los Juegos Olímpicos, sino que fue como invitado en Moscú y ir a los Juegos Olímpicos con todo lo que aparte de un mundial es el evento deportivo más visto en el mundo. Es un evento deportivo importante y que mi papá ya ha sido parte de eso, y la única selección olímpica de Venezuela es algo que me llena de orgullo. Torres, le da a Torres, se la lleva Torres, va a disparar Torres. Sí, bueno, hay un gol que sí me impresionó mucho por lo que representó en su momento y hasta hoy en día, y por el escenario, un 3-2 contra Independiente Avellaneda en la Libertadores. Mi papá creo marca el tercer gol y lo he tenido la oportunidad de verlo en video, y un golazo por lo que representaba, por la celebración, por todo. Me parece que fue una joya ese gol. Domina Táchira por la izquierda, en campo de Independiente. William Méndez, bien en corto para González, atención, peligro. A los 16 minutos, una espectacular jugada del equipo del Táchira. Que esa selección después en México 86 fue campeona del mundo y Venezuela le ganó 3-2. Recuerdo que Pedro hizo un trabajo extraordinario para que Venezuela sintiera confianza y sintiera fe de que le podía ganar a Argentina, y su desenvolvimiento individual fue muy importante también. Y en definitiva le aportó muchísimo a que Venezuela lograra esa primera victoria con Argentina, que posteriormente iba a ser la campeona del mundo. En 1989, Pedro se retira del fútbol para comenzar una nueva faceta, trabajar en los medios de comunicación como comentarista deportivo, llegando a sus manos la responsabilidad de narrar varias Copas Mundiales de la FIFA. Una anécdota es que cuando nace mi hija menor, Mariel, él estuvo en el Mundial del 98, que fue en Francia, y prácticamente estaba yo sola en esa época de lo último del embarazo. Y bueno, los niños pues viéndolo al papá por televisión, lo cual, otra anécdota, que salían malísimos en el colegio los dos, porque lo que hacían era ver puros partidos de fútbol del mundial y de estudiar nada. Una faceta que creo que era él se disfrutaba toda su faceta de trabajo y todo eso, pero
se la haya disfrutado, porque no tenía tanta presión, tanta como detrás de una raya para dirigir un partido de fútbol profesional o fútbol infantil. Ese era como su momento de relax, de disfrutar del fútbol y de vivir un mundial que es la expresión máxima del fútbol mundial. Como jugador de la selección de fútbol venezolano, Pedro Febles disputó 25 partidos, incluida su destacada participación en la Copa América 1979, 1983 y 1989. No conforme con su trabajo como comentarista deportivo, en 1995 dirige al Caracas y gracias a su constancia y trabajo gana el torneo de ese año. Febles no solo se preocupó por destacar en el deporte, este polifacético hombre quiso regalarle a la sociedad parte de lo que aprendió durante sus años como futbolista y entrenador deportivo. Pedro comenzó joven como entrenador. Primero como entrenador de niños, porque Pedro era de esos jugadores que estaba claro en cuál iba a ser su futuro. Y mientras Pedro jugaba, era futbolista activo profesional, trabajaba en los colegios. Pedro trabajó en dos colegios muy importantes en el fútbol menor, que el primero fue Santo Tomás de Aquino, con Hangle Tavares, y en el segundo colegio que trabajó fue el San Agustín del Paraíso, con José Hernández, que inclusive crearon la escuela de fútbol. Entonces se veía que Pedro, aparte de jugador, iba a terminar siendo entrenador. De mi papá tuve la oportunidad de que me dirigiera también en una época de mi vida y me queda marcado su carácter como persona, lo refleja en la cancha, su sencillez, esa jerarquía, pero a la vez esa humildad. Pienso que eso son cosas que le quedan marcado a uno. Y ya uno con el tiempo va teniendo la oportunidad de, viéndolo fuera de que sea mi padre, viéndolo como entrenador, uno con el tiempo tiene la oportunidad de conocer varios técnicos y compartir con varios técnicos de nombre y uno siempre se queda con algo. Si hay un formador en el fútbol venezolano en categorías menores, creo que Pedro está entre los primeros, si no el primero. Fundó la escuela del CP en Vista Alegre, rescató porque ya ahí había existido una escuela, pero Pedro rescató, pues se había perdido y Pedro la rescató. Lamentablemente después de su partida volvió la escuela a no tener las funciones que tenía cuando Pedro. Tuve la oportunidad de una vez comentar en mi cuenta Twitter que si hay alguien que sepa que haya un técnico más ganador en categorías menores en Venezuela, que me lo diga para felicitarlo y eso, y hasta ahora nadie me lo ha dicho. Él, para mí, es el mejor técnico de categorías menores que ha tenido el fútbol venezolano, no porque sea mi papá, sino porque, aparte, no en cuanto a los títulos, sino a ver eso, jugadores que él dirigió de chiquito, hayan jugado el fútbol profesional, jugadores que sean de selecciones nacionales. Este aguerrido atleta, que en numerosas oportunidades defendió con ímpetu la camiseta vinotinto, siempre recalcó la importancia del deporte y los valores que a través de este se pueden transmitir. Como futbolista logró muchísimas cosas. Pienso que puede estar entre uno de los 10 futbolistas más reconocidos de Venezuela. Pisó muy fuerte con la selección de Venezuela desde temprana edad, debutó muy temprano, fue un delantero con mucho gol. Como te digo, no tuve la oportunidad de ver solamente por videos, pero lo que la gente te transmite, ya eso basta y sobra para saber que fue un excelente profesional dentro y fuera de la cancha. Mayor orgullo que puedo tener y si Dios quiere me da la facilidad y la suerte de vivir de esto como él pudo haber vivido y de hacer surgir a mi familia cuando la tenga del fútbol.
el mayor orgullo que puedo, lo mejor que puedo tener en mi vida es tener ese apellido Febles y que mi papá haya sido la persona que fue y el legado que nos dejó como papá y como jugador y como entrenador. Pedro era una de las personas como entrenador que nos dio a conocer a nosotros que todo en la vida no era blanco y negro, que también existe un gris. Y a mí como entrenador, que lo tuve, y lo digo con mucho orgullo, yo hoy a la fecha copio cosas de Pedro, de que al jugador hay que saberlo tratar, de que hay que saberlo llegar, de que el jugador tiene que darte lo mejor por convicción, por convencimiento, porque cree en lo que tú le estás diciendo y no porque sea su jefe de él. Entonces Pedro manejaba ese discurso de que si bien estaba claro que era el jefe, también estaba claro de que tenía un jugador, una persona, un ser humano por delante y lo sabía tratar bien. Yo le decía a él, ya retirado nosotros, le decía, pero nacimos antes de tiempo. Y yo creo que no, que cada quien tiene su ciclo, pero sí siempre lo voy a recordar y lo recuerdo como uno de los mejores compañeros dentro de la cancha que tuve. Pues, ¿no? Pedro fue un delantero de que te podía decidir un partido aún poniéndose las cosas difíciles. Él siempre decidía con una buena jugada, tenía buen drible, cabeceaba muy bien, utilizaba las dos piernas de muy buena forma, tenía buen perfil. Él tenía todo para ser un jugador que en esta época y afuera hubiese sido un jugador que hubiese dado mucho más. Junto a María Elena Argüelles, Pedrito formó su familia, de la cual nacieron 3 hijos, Daniel, Gabriel y Mariel. El 14 de diciembre del año 2011 se extingue en Caracas la vida de una de las figuras más sobresalientes del deporte nacional, Pedro Febles González, dejando un gran legado de lucha y constancia. Pedrito Febles ya no está más físicamente, la luz de su vida se apagó, pero su legado y espíritu luchador siguen intactos en el campo de fútbol y en el recuerdo infinito de aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus gestas y enseñanzas en el mundo del balompié. Pues mira, Pedro era de carácter fuerte, de verdad que se podría decir que a veces rígido, pero tenía su otra contrapartida que era excelente padre. De verdad que por sus hijos los daba la vida, los daba todo. Me acuerdo que hay una frase que él utilizaba mucho que decía, lo que vayas a hacer, pero hazlo bien. Tienes lo que quieras hacer, pero hazlo bien. La humildad y ser siempre ir para el frente, pase lo que pase, para atrás ni para agarrar impulso y que pase lo que pase, siempre tienes que ser tú mismo, no puedes cambiar por una cosa que te pase, porque al final, como tienes que ser tú para cuanto a tu familia, como para tus amigos, o sea, siempre tienes que ser tú y no cambiar por nada que te pase ni por nada algo que te diga alguien. Disfrutaba con ayudar a la gente en el fútbol y sobre todo a los niños. Creo que pocas personas trabajan y se dan tanto como se dio Pedro cuando disfrutaba el fútbol. Siempre lo disfrutó de esa forma. Éxito. Pedro fue una persona exitosa. Con sus virtudes y sus defectos, porque también es un ser humano y también tuvo muchos defectos como cualquiera de nosotros los tiene, pero uno siempre trata de recalcar esas virtudes y para mí es un ejemplo a seguir por lo que fue con nosotros, con su familia, por lo que representó para la gente, por lo que logró como profesional, por los valores que nos inculcó a mí y a nuestros hermanos. Para mí sí es un ejemplo a seguir y estoy orgulloso de eso.